Un saludo a todos. Mi nombre es Juan Esteban Bejarano. Hago parte del grupo de práctica 2 de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este es el video final o el video culminatorio de una serie de tres videos que recogen nuestra práctica en la institución educativa Kennedy de Pereira. Bueno, el tiempo que estuvimos en el aula de clase fue mes y medio, en el cual apuntamos a los estándares o las competencias de producción y comprensión. En este sentido, nosotros tenemos la particularidad de que el maestro titular no se encontraba en el aula. Entonces, lo que hicimos fue retomar lo que él llevaba planeado en términos de temática. Él había visto literatura precolombina y nosotros seguimos con literatura de la conquista, luego colonia y luego la independencia. ¿Cómo abordamos estas tres temáticas? Primero, como lo dije, habíamos dado una prioridad a producción y comprensión, pero esa comprensión de textos literarios apuntando al estándar de comprendo textos literarios teniendo en cuenta contexto sociológico, las particularidades de estructura y el movimiento o el marco de corriente artística en el que se encuentran las obras que se ven a lo largo de cada una de las temáticas. La primera actividad que hicimos fue un taller en el que se enfrentaron las diferentes miradas de el proceso de la conquista a través de los textos de corte literario o de lo que se escribía en esa época en torno al proceso. En el apartado del debate, lo que realizamos, en el apartado o en el tema de la conquista, optamos porque la actividad central fuera un debate que se fue planeando a través de 3 o 4 semanas en las que los chicos se prepararon para debatir sobre el tema de los indígenas como centro de ese proceso de conquista y las repercusiones que tiene ese proceso en la actualidad. Y como el tercer tema que abordamos, la actividad central fue un esquema de informe de lectura que no pudimos desarrollar el informe de lectura en su totalidad por falta de tiempo. Entonces, lo que hicimos fue realizar un esquema de lectura en el que abordamos las características de obras de esa época de la independencia, combinándola con otras narrativas o con otras formas artísticas que estuvieran relacionadas con la obra literaria. Lo que abordamos en esta práctica, en esta intervención y la división de los tres temas fue, primero, llevar al aula temas que tuvieran que ver con ese proceso histórico desde la perspectiva literaria. Y esa función de enseñar la articulamos con actividades que incluyeran a ese estudiante en el proceso de aprendizaje, una construcción mutua entre estudiante y profesor, que no fuera solo el hecho de una enseñanza, como un esquema de enseñanza en el que yo deposito en el estudiante, sino un proceso de aprendizaje que fuera conjunto. ¿Para qué? Para poder formar esos ciudadanos, y eso fue algo que se vio en el debate donde los chicos tuvieron una mayor respuesta, es ser conscientes de esa posición que nosotros tenemos como herederos del proceso colonial, ¿no? Como herederos de todo ese proceso colonial, hijos de ese mestizaje, y dónde estamos parados en este momento y cuáles son las repercusiones de eso que pasó en las visiones que tenemos sobre los otros en la actual sociedad colombiana. Y por último, todo este anclaje de esa enseñanza con actividades que recogieran no solo los textos literarios, sino diferentes narrativas como imágenes, videos, en torno a ese aprendizaje sobre lo que se escribía en la época. La evaluación la articulamos como un proceso. O sea, la evaluación, cada uno de los talleres fue una construcción
fue una construcción en la que los chicos iban superando etapas de esa producción hasta llegar al final. Entonces había varias notas en el proceso. Por ejemplo, en la actividad del debate, que fue la más extensa, lo que hicimos fue tomar una nota del proceso de construcción en el aula, cómo los chicos trabajaban cada una de esas respuestas que los iban llevando a la construcción o al desarrollo de esos argumentos y esas evidencias que se iban a mostrar en el debate. Entonces, fue una evaluación progresiva en la que los estudiantes, si tenían dificultades al principio con las preguntas, pudieron mejorar ese aspecto de construcción de los argumentos ya al final, y eso se evidenció pues en la actividad ya oral. Para hablar de esa parte de la innovación vamos a tener muy en cuenta lo que nos dijeron los chicos. Al final de la intervención nosotros dimos un espacio para que escribieran algunas cosas de los que les llamó la atención. Entonces, a partir de allí vamos a hablar de lo que es la innovación o lo que les pareció innovador, y también de lo que se concluye a partir de esto. Lo innovador es, en primer aspecto, presentar los temas desde diferentes narrativas, es decir, no solo la narrativa escrita, sino presentar formatos como videos, imágenes, y llevar a cabo una interpretación de la misma. Es decir, nosotros presentamos imágenes y a partir de esas imágenes, con unas preguntas guías, se iban conjeturando algunas cosas, por lo menos qué hacían estos personajes y un montón de cosas más que me llevan a interpretar imagen, que pues es algo que, digamos, es esa parte de esa parte innovadora, igual que con los videos. Igual que con los videos. Otro elemento es la producción. Le apuntamos bastante a la producción porque es algo que era necesario desarrollarlo después de la pandemia. Entonces, apuntábamos a la producción escrita, claramente está, pero también a una producción oral. ¿Y cómo es esta producción oral? Una producción oral planeada, es decir, yo hago una lectura en la cual me informo, yo luego de hacer esa lectura identifico de esa lectura identifico el tema, identifico los móviles, y es un texto argumentativo, que era lo que apuntaban varios, tesis y argumentos. Luego de eso me planteo una posición del tema y dependiendo de lo que me dice el tema saco esos argumentos. Eso es para desarrollarlos en un debate. Eso es una producción oral planeada, que nos parece que es bastante importante. Cabe resaltar que fue la actividad que primero más les gustó a los chicos, lo mencionaron mucho en sus cartas finales, que era una actividad que les había parecido muy interesante y que les gustaría tener más actividades allí, y en la que se demostró un gran avance en cuanto a estas habilidades de producción. Para concluir, pues este colegio tiene mucho potencial, los chicos son muy participativos. Vamos a hablar de una conclusión inicial de nuestra práctica docente. Hay algo que reconocemos, debemos mejorar, y es el manejo del grupo en cuanto a que mantengan la atención. Muchas veces se dispersaban y es por que nos falta un poco de contundencia y de un mejor manejo en cuanto a la bulla que realizan, mantener una posición un poco más firme para que escuchen y estén atentos a lo que tenemos que decir. Conclusiones en cuanto a lo que desarrollamos. Necesitamos apuntar a esas actividades en este momento, en este contexto, después de la pandemia, en los que ellos trabajen en grupo, tengan que hablar constantemente y planeen para hablar. Es decir, construcciones de producción oral planeada, porque eso va a hacer que los chicos primero estén un poco más sueltos porque ya conozcan del tema, y también desarrollen esta habilidad que pues obviamente por el contexto se ha quedado corta.